Bien, ahora sí, buenas tardes. Vamos a arrancar con la clase de auditoría de sistemas del día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre la persona del auditor. ¿Quién es el auditor? ¿Qué hace un auditor y cómo hace su trabajo? El auditor puede ser una persona interna o externa. Puede ser, bueno, según haga una auditoría interna o externa. Normalmente se contrata a una persona, una auditoría seria contrata a una persona de afuera de la organización. ¿Mm? Eh, esta persona normalmente, como bueno, dice por ahí en las transparencias, esta persona normalmente está siempre muy ocupada. Y es la persona que se va a encargar de hacer un informe, de generar, de, de de comunicar todo lo que viene pasando con la auditoría. Por ejemplo, en mi caso, en una auditoría que me tocó participar, eh, las, personas que, las personas que habían solicitado la auditoría pedían informes semanales. Me acuerdo que pedían informes semanales pidiendo el estado, en qué, cómo iba la auditoría y qué es lo que, en qué punto íbamos auditando. Nos pedían información de qué es lo que vieron, qué es lo que qué fueron encontrando, qué problemas fueron encontrando y cosas por el estilo. No, ellos solamente querían saber qué punto íbamos cumpliendo, cómo estábamos, por ejemplo, y como era mi parte, lo que yo tenía que auditar era una parte de algo muy grande. Yo tenía que auditar la seguridad de los sistemas periféricos, me acuerdo, de, lo, de todo lo que son los servicios de Red LAN, los servicios que permiten la conectividad. Otro compañero, otro auditor tenía que auditar las bases de datos y así. Y entonces, bueno, nosotros teníamos que hacer un informe, cada uno tenía que hacer un informe y ese informe se lo tenía que entregar al auditor jefe. Y bueno, el auditor jefe era quien tenía que unir todos, esta persona también tenía un equipo para hacer informes, y este equipo era el que bueno, organizaba todo, juntaba la información de todos los otros equipos y presentábamos después el auditor, el jefe, presentaba todo, digamos. Obviamente cada uno tenía que explicar qué es lo que había visto de su parte. Pero bueno, me acuerdo, fue un trabajo bastante arduo, bastante largo, demoró casi un año, pero bueno, logramos encontrar cosas en esa organización que ni siquiera ellos sabían que tenían y problemas que ni siquiera ellos sabían que tenían. A medida que fuimos encontrando cosas, se ha ido viendo, se ha ido viendo cosas como por ejemplo que no tenían backup y se ha ido corrigiendo muchas cosas sobre la marcha. Yo normalmente creo que eso está mal, ir corrigiendo cosas sobre la marcha sin tener un panorama de lo que está pasando, pero bueno, son cosas muy graves, como por ejemplo el hecho de que no tengas backup. Yo considero algo gravísimo y desastroso, porque eso es, no tener backup es llamar al desastre, digamos. Llamar al desastre y porque realmente pueden pasar cosas muy feas ahí. A cosas muy feas me refiero con, bueno, ustedes ya saben, pérdida de información, daños de información, de daños a la información que hay almacenada en los equipos. Bueno, eso no está bueno. No está bueno y no deberían pasar esas cosas. Son cosas que se deben. Hay que tener el control de todo eso. Hay que tener el control. Por ejemplo, esta empresa no tenía antivirus. El antivirus que tenían ellos era un antivirus free, un AVG creo que tenían, ponían el AVG o ponían el Avir antivirus, que si bien hace muchísimos años eran antivirus free, que eran muy buenos, después empezaron a sacar versiones pagas que la verdad que eran buenas, pero en detrimento del antivirus free. El antivirus free dejó de tener la capacidad que tenía antes. Obviamente, obviamente porque así no, al no, porque para no comprometer la parte paga, esto es, obviamente le dan todo el poder a la versión paga y a la free la dejan estar, digamos.
en día no deberían usarse los antivirus free, a no ser que sea el de Microsoft, que la verdad que es bastante bueno. Pero bueno, volviendo al tema, esta empresa era... Bueno, tenía cosas que se fueron corrigiendo sobre la marcha. Por ejemplo, mi compañero había detectado que había bases de datos que tenían a las que se conectaban aplicaciones web que lo hacían a través del usuario, en el MySQL el usuario y los administradores del usuario root, lo hacían con el usuario root, que eso es gravísimo y eso no debería pasar nunca, no se debería usar nunca. Y ahí sobrevino bastantes problemas porque, bueno, hubo que cambiar las aplicaciones y todo eso, y después, más adelante, se hizo una auditoría de aplicaciones, y en esa participé yo como auditor en jefe, y se creó un equipo por cada una de las aplicaciones, se probaron, tenían algo así como 12 aplicaciones diferentes, se han probado todas, y en todas se han encontrado problemas. Me acuerdo que en todas se han encontrado problemas y todos eran problemas bastante graves, bastante complicados. Una auditoría normalmente uno te la hace como para saber a dónde está parado. Las organizaciones la requieren por eso. Y se terminan llevando sorpresas enormes. Muchos creían que tenían todo listo y bueno, empieza el problema. Bien, con respecto a este tema vamos a hablar un poquito hoy, vamos a volver atrás 2 transparencias de la clase anterior para recordar un poquito lo que veníamos hablando. Vamos a compartir la pantalla. Ahí está, ¿pueden ver mi pantalla ahora? Sí. Sí, profe, perfecto. Bien. Sí, profe, perfecto, de 10. Bien. Nosotros hablábamos recién de una persona que es el auditor informático, que es quien se encarga, quien pone a disposición su función auditora, o sea, la función de auditar auditar contenido de información, en una auditoría que pueda ser interna o externa, o sea, utilizando sus conocimientos en informática. Obviamente el auditor tiene que ser una persona apta para esto, o sea, tiene que ser, si van a hacer una auditoría informática, el auditor tiene que ser un informático, un ingeniero, alguien con conocimientos elevados del tema de informática. No puede ser un contador, por ejemplo. Al revés, si van a hacer una auditoría contable, la persona idónea para esto debe ser un contador, no un informático. Bueno, el auditor informático es una persona que va a probar todos los controles y todos los procedimientos informáticos, lo que le va a realizar los tests diferentes para analizar si estos procedimientos cumplen o no con determinados estándares que son los que se buscan. Para esto va a usar software, va a utilizar técnicas, pruebas. Como les decía, por ejemplo, para seguridad informática, para probar aplicaciones, existe algo llamado la guía OWASP. A ver si la tengo acá. Sí. Existe la guía OWASP, que son proyectos para seguridad informática para realizar pruebas. A ver. OWASP tiene un montón tiene una guía que permite realizar pruebas de manera ordenada. Tiene 10 categorías de pruebas. La primera es recopilación de información, pruebas de gestión de la configuración, pruebas de lógica de negocio, pruebas de autenticación. Cada uno de estos apartados tiene una determinada cantidad de pruebas. Esto no sé si entra más en seguridad informática o en auditoría, pero yo suelo verlo en auditoría porque está muy relacionado con el tema. Prueba de gestión de sesiones, prueba de validación de datos, cada uno de estos capítulos de este test de seguridad te va llevando por diferentes pruebas de manera ordenada para realizar una auditoría de un sistema
sistema web completo. Cada test, cada etapa, digamos, tiene su, que es lo que venimos viendo, ¿se acuerdan? Los que vienen conmigo en seguridad informática, venimos viendo un poco lo que son las diferentes etapas de ataque. Bueno, acá hay mucho de eso, hay también muchas pruebas, muchos puntos. A ver si acá encontramos algunos, esto lo vamos a ver igual más adelante en esta materia. Bueno, por ejemplo, acá se prueban el SSL, se prueba la seguridad del cifrado, se prueban el acceso a las bases de datos, a la infraestructura que está por detrás del servidor, se prueba la configuración, las gestiones de extensiones, la existencia de archivos antiguos y copias de seguridad dentro del sitio web. Se prueban un montón de cosas que puede llegar va a ser la seguridad de un sitio web. Es bastante interesante considerarlo a esto. Igual, yo cada vez que hago de auditor de seguridad informática, siempre, y tengo que auditar algún sitio web, por ejemplo, siempre lo hago con ese tipo de auditoría, con esa guía. La guía OWASP se llama, y es bastante fácil porque te va llevando de manera organizada por una serie de pasos, por una serie de pruebas, hasta que logras encontrar falla de seguridad. Vos decís, bueno, ¿qué falla puede haber acá que pueda llegar a... en este punto, ¿qué puedo llegar a encontrar? Y cuando te das cuenta, por ejemplo, te encontrás con un backup viejo de una base de datos dentro de un sitio web. Eso vos podés descargar. ¿Y de qué me sirve eso? Bueno, descargo un backup viejo. Y en un backup viejo puedo tener, a ver, datos de las tablas, datos de las cuentas de usuarios, a veces cuentas de usuarios. Puedo llegar a ver más o menos cómo organizaban la información, cómo trabajaban con la información, cómo organizan, cómo los programadores hicieron su trabajo. Eso seguro lo voy a ver. O sea, es información que me puede llegar a servir para el ataque. Eso lo vamos a llegar a la próxima clase, vamos a llegar a eso. Bien. Bueno, una auditoría en informática, se revisan, se hacen evaluaciones, bueno, de los controles, de los sistemas, de los procedimientos, todo lo que tenga que ver con informática. Como les decía, por ejemplo, aplicando esa guía, probamos un sitio web completo, se prueban todos los puntos de un sitio web y los puntos que no aplican, cosas que por ejemplo, un sitio web que no es dinámico, por ejemplo, puede no llegar a tener base de datos. Entonces, bueno, ese punto no aplica. O sea, ya vamos a ir viendo todo eso. También se prueba que el equipo de cómputo de una organización, o sea, que participa en el procesamiento de información, las computadoras, toda la infraestructura informática, los servidores, los switches, muchas veces hasta el cableado interviene en una auditoría. A ver, una auditoría, por ejemplo, me tocaba averiguar a mí si el cableado de red de la organización estaba certificado. Por ejemplo, eso. Hay organizaciones que tienen todo lo que es la parte de Red LAN certificada y bien armada. Hay organizaciones que no. Bien, la auditoría normalmente logra encontrar, digamos, qué tan confiable es el sistema que tienen, o los diferentes sistemas, o las diferentes partes de un sistema, desde el equipo de cómputo, desde las personas que lo usan, desde la red, todo eso, qué tan confiable es todo ese paquete para la toma de decisiones. Entonces, el objetivo, como dice acá, garantizar que sea todo confiable para la toma de decisiones. Bien, ¿y qué actividades tiene un auditor informático? Bueno, bien, los auditores básicamente tienen estas 4 tareas, que es auditoría de gestión de los sistemas de información, de tecnologías de información, auditoría de los sistemas que se están desarrollando,
ver que se cumple la documentación, con la documentación. Eso me recuerda, yo tenía una colega que era muy intensa, digamos, con el tema de la documentación y estaba constantemente arriba de los desarrolladores diciéndoles, ¿y la documentación de dónde está? Y la documentación, me acuerdo, eso me causa gracia porque era tremenda. Y bueno, así he aprendido. Bueno, yo entendí que que la documentación era una cuestión muy importante. Un sistema que está hecho como una artesanía no tiene documentación y después cuando se vienen las modificaciones, se vienen los cambios, no existe la documentación, problema. Eso es un problema. Creo que no existe mejor descripción gráfica que modificar un sistema que está en producción y que no tenés documentación. Eso sí, ahí estamos ante un problema bastante grave. Bien, auditoría de los centros de proceso de datos, de las salas de servidores, de los servidores, de cómo funciona un centro de cómputo, en fin, todo lo relacionado con un centro de cómputo, y auditoría de las aplicaciones que están o no en producción. En producción significa que estén funcionando y que las estén utilizando para procesamiento de información ya real. A ver, un error que siempre encuentro en las auditorías es la inexistencia de un ambiente de prueba en el desarrollo en el desarrollo de información. Esto pasa muchas veces, bueno, no sé si por inexperiencia de los desarrolladores, inexperiencia de la gente que administra el centro de cómputo, o por hacer las cosas más fáciles y hacerlas rápido, digamos. Y todo lo que está hecho rápido está mal hecho. ¿Qué es lo que pasa? Veo muchas veces, pero si nosotros tenemos un área de desarrollo, tenemos un área de prueba. Y bueno, el área de prueba agarran una copia de la base de datos de producción con datos reales de clientes reales sin cifrar, la copian, la copian esa base de datos y la suben a un ambiente de testing. ¿Cuál es el problema? Están testeando con datos reales. Eh, bueno, no parece tan grave, pero cuando esa información es confidencial, digamos, porque es información real, vos tenés una copia de información real que la está usando para probar, alguien la sustrae y se la entrega a la competencia, por ejemplo, y ahí hay datos reales, datos que no deberían estar ahí, que no se deberían usar para probar. Normalmente ese tipo de base de datos, bueno, uno las puede generar, pero así con datos reales, es complicado, no se debe usar, no se deben usar datos reales para probar. Entonces, bueno, eso no es un ambiente de prueba, eso es cualquier cosa. ¿No? Eso es cualquier cosa, eso no está bien que hagan eso. Eh, todas las, todo este tipo de cosas se debe considerar en una auditoría. Y yo, por ejemplo, encuentro mucho eso. Mucho ambiente de prueba, pero sí tenemos un ambiente de prueba, te dicen, está todo bien con el ambiente de prueba, no pasa nada. Y cuando vas a ver te encontrás con cosas así como esta, digamos, como las que te describo. Datos reales en ambiente de testing. Es considerado gravísimo. Yo la verdad que lo considero algo como muy grave y como algo que está, la verdad, para mí está mal hecho. No es algo no es algo que se pueda, que le pueda llegar a encontrar Profesor, sentido. disculpe, se está escuchando como un ruido medio molesto. Puede ser, no sé si lo escucho yo solo o como una... ¿Un ruido molesto? Sí, A ver, ya me fijo. por favor, creo que... Un ruido molesto, a ver, dame un segundo. Ahí está, o sea, ya no se escucha. Ah, bueno.
¿Ahora sí? Ahora Sí, sí, Ahí sí, ya creo que escucho encontré. mejor. sí, ahí sí. Ten- Gracias. tengo una base que es para levantar la notebook y que tiene un cooler abajo. Y como que el cooler empezó a hacer como un ruido, digamos. Y que eso debe ser lo que estaban escuchando. Ah, puede ser. Bueno, muchas gracias, profesor. Igual con el frío que Nada, hace, no creo perdón, que lo no necesite, sabía. profesor. Sí, sí, tal cual. Pasa que lo tengo, es como más para levantarlo al equipo y tener una posición más cómoda. Listo. Seguimos entonces. Bien. Eh, En cuanto a auditoría de las aplicaciones, como les decía, aplicaciones que están en producción, a veces esto es una de las cosas más difíciles de auditar, porque a ver, no podés parar una aplicación para hacer una auditoría. A veces sí necesitas hacer eso, bueno, no, tenés que hacerlo fuera de horario. Por ejemplo, en varias auditorías de sitios web nos pasó que durante una prueba, por ejemplo, el sitio web se clavó. ¿Mm? Y bueno, de ahí vienen los problemas porque si lo has clavado con una auditoría, quiere decir que también lo podés clavar un atacante lo podría clavar, o podría hacer que deje de funcionar. Eh, el tema de la auditoría de aplicaciones también es medio complicado porque, bueno, además de que pueden causar algún problema, va a afectar o puede llegar a afectar la disponibilidad, o sea, está atacando a uno de los pilares de la seguridad informática, que es la disponibilidad de la información. Esto es acceso a la información en el momento en que yo necesite. Bien. Eh, y después está la auditoría de programas, que es básicamente evaluar la eficiencia de todo, técnica de todo el software, con el uso de los recursos, tiempo de operación de los programas, o sea, hago clic y se abre, cuánto tiempo demora en hacer eso, en responder una consulta, seguridad de estos sistemas y la confiabilidad de que la información que me está dando el sistema es fiable, si no, no me sirve de nada. La evaluación de los riesgos con el objetivo de optimizar este software. Muchas veces organizaciones compran software y este software le queda chico. Pasó una vez, de hecho, una empresa grande acá de Tucumán le compró un software porque quería cambiar el sistema que tenían, que ya era lento. Bueno, hicieron todo el cambio, la migración de los datos, y cuando han empezado a cargar el sistema nuevo, lo han empezado a usar mucho, empezó el problema. Se empezó a poner lento, se empezó a poner todo pesado, ya no podían casi trabajar. Eh, Se hizo toda una investigación a dónde estaba el problema, logramos encontrar una parte del problema. La otra parte era que esta empresa compró el software, pero no tuvo en cuenta algunas cuestiones, como por ejemplo el hecho de que tenía que cambiar el servidor. El servidor que tenían ellos ya era muy viejo, eh, y, y bueno, no le daba la capacidad de cálculo para operar. Encima esta empresa creció de golpe y compró muchas estaciones de trabajo, lo que agregaba más condimento al tema porque eh, agregaba más estaciones de trabajo, más equipos que iban a estar consumiendo los recursos de ese servidor que ya eran escasos. La empresa, antes de hacer el cambio de aplicación, tenía 6 equipos, 6 computadoras, y el servidor era un viejo Xeon de la línea de 3, un equipo viejo ya, que tenía 4 gigas de RAM y de golpe creció a 30 computadoras, imagínense. Y para empeorar la situación, ellos no estaban virtualizados, no tenían virtualización y tenían un sistema operativo Windows Server 2008 por 64 bits instalado, y el servidor de base de datos MySQL lo tenían en una versión de 32 bits, que no podía usar toda la capacidad de ese pequeño procesador que tenía, que bueno, de pequeño no es tan chico, digamos.
pero sí ya era como muy viejo ya para la tecnología que había en esa época. Los discos del servidor eran escasos, no eran SATA, o sea, era bien viejo el tema. Y bueno, la organización no quería invertir y no quería invertir, hasta que han preguntado, han tratado de, se han puesto con la empresa esta que le ha vendido el software, a ver qué se podía hacer, y aparte han contratado una auditoría para saber qué aplicación realmente, qué es lo que ellos realmente necesitaban. Ellos querían saber si esa aplicación, querían evaluar si esa aplicación era suficiente para ellos. Bueno, a nivel informático, ellos no cumplían con los requisitos para tener esa aplicación. Bueno, eso se corrige, se compra un servidor o se amplía el que tiene. Después, el problema venía en que esta aplicación no, después de todo el proceso de auditoría, esta aplicación no hacía las cosas que ellos, o no hacía algo así como que no hacía la mitad de lo que ellos necesitaban. Eso fue hace mucho, ya casi no me acuerdo. Es como que esa aplicación no hacía lo que ellos necesitaban en su totalidad, digamos, hacía como un 50% de las cosas. Ellos necesitaban gestión de stock, necesitaban gestión de diferentes sucursales, necesitaban gestión de presupuesto, bueno, y gestión de sueldos también. Y esta aplicación no era un paquete entero, digamos, como ellos creían. Por ejemplo, si necesitabas sueldo, tenías que comprar el módulo de sueldo, tenías que comprar todo eso. Y todo era aparte, digamos. Eh, como ellos no se asesoraron con ningún informático para hacer la compra de todo de todo el combo de aplicaciones, los mismos empleados de la organización han decidido eso. Había una mujer que era contadora, me acuerdo, en esa empresa en ese momento, y ella decidió todo, ella decidía todo, me acuerdo, algo así era. Bueno, decidió mal, hicieron gastar un montón de plata en este tema, y de nada sirvió porque lo que compraron no servía. Antes de decidir una cosa así, antes de decidir un cambio de sistema, siempre es muy importante auditar, a ver qué necesitan realmente, qué es lo que están necesitando en ese momento. No decidir así por así, digamos, porque si no se hace cualquier cosa. Bien, esto lo hemos visto, diferencias entre los diferentes tipos de auditoría. Vamos a pasarlo. ¿Cuál es la importancia de una auditoría informática? Bueno, ya le vengo diciendo algunas cosas. Eh, Sirve para tener información para tomar decisiones. La empresa necesita esto, bueno, perfecto. Entonces, investiguemos algo que se adapte a lo que necesitamos. Por ejemplo, en el caso de este sistema. Fue un gasto totalmente innecesario porque el sistema que ellos tenían cumplía perfectamente. Lo único que había que hacer era aumentar la capacidad del servidor, nada más, y no hacía falta cambiar el sistema. Bien, bueno, como dice acá, que durante muchísimos años en todas las organizaciones, y esto pasa en las organizaciones y en el gobierno, el tema del desaprovechamiento, bueno, y el despilfarro de los recursos, o incluso el uso inadecuado de cada uno de los recursos. Esto se da normalmente en el área de informática, que es a donde más compran equipos. Uno, por ejemplo, ve servidores que son poderosos, que son equipos grandes, que no se están usando para virtualizar. A ver, un servidor que está corriendo una sola cosa, que no consume casi recursos, y tiene muchísima RAM, como me tocó ver a mí una vez un servidor estaba haciendo de servidor de archivos, tenía 32 GB de RAM, dos microprocesadores, y servía solamente para compartir archivos en red. Y ojo, no era para compartir archivos en red para 100 máquinas, que le hubiera sobrado capacidad todavía. Era para 3 máquinas. Era una cosa muy triste, así. Realmente me entristece acordarme de eso. Semejante equipo para compartir archivos para 3 máquinas. Y encima
Ni siquiera tenía un sistema operativo de servidor, tenía Windows 7 creo que tenía. ¿No? Se tuvo que hacer toda una instalación correcta de ese equipo, se lo usó para otras cosas también, se virtualizaron cosas ahí adentro más adelante. Eh, Son cosas que, bueno, eso hay que ver también. Igual también, por ejemplo, en las organizaciones ves que hay administrativos que tienen semejante PC con Core i7, décima generación, 32 GB de RAM, todo, y la usan para Office. Solamente para trabajar con el Office. Y te dicen, no, lo que pasa es que, bueno, el Excel te ocupa muchos recursos. Bueno, ese tipo de cosas hay que evitar. ¿No? Hay que auditar para ver qué es lo que realmente es necesario. ¿Para qué vas a usar la máquina? ¿Qué vas a hacer con el equipo? Esas cosas se tienen que analizar, ¿no? Para ver, hacer una compra correcta. La idea no es despilfarrar, no es gastar de más. Es si vas a gastar, hay que gastar inteligentemente, gastar una sola vez, digamos. Eh, la auditoría tiene un propósito, la auditoría informática es el de verificar que las cosas estén bien, que todos los recursos de información, todos los que usan, procesan información, y trabajan con información, desde la misma información hasta las aplicaciones, toda la infraestructura informática, todos los recursos humanos que utilicen ese tipo de equipos, y todos los presupuestos estén bien coordinados y estén vigilados por la gerencia o la dirección de todas las organizaciones, que nadie haga lo que quiere, ¿no? Que esté todo bien, que nadie haga lo que quiere, que nadie compre lo que quiere, que todas las cosas siempre se lleguen a la necesidad de eso a través de un análisis. ¿No? Eso es algo que no pasa en muchas organizaciones. ¿No? Bien. Eh, en todas las... ¿En qué área puede auditar ¿En qué áreas auditar en informática? ¿En qué área se puede auditar en informática? Bien. Esto también lo habíamos visto ya. Podemos auditar toda la organización completa, todas las áreas, todos los departamentos, una auditoría gigante, muy grande, muy larga, un determinado departamento, por ejemplo, el departamento de desarrollo del sistema, departamento de personal de una organización, una determinada área, por ejemplo, en el departamento de TI, tecnologías de información, podemos auditar el área de administración de servidores, por ejemplo, o dentro del área de desarrollo, una determinada función, podemos auditar qué hace una determinada persona, por ejemplo, qué hace el director del área de tecnología de información o determinado desarrollador, o por ejemplo, podemos auditar la función del DBA. ¿Mm? Cómo trabaja el DBA, a qué información accede. ¿Mm? Esto ya es un poco más corta, pero una auditoría completa de todo un departamento de cómputo sería auditar la función del DBA, auditar la función del administrador de red, auditar la función del responsable de soporte técnico, auditar las funciones de todas las personas que están ahí. Eso se hace con entrevistas, digamos. Bien. Dentro de las áreas de auditar en informática, se pueden aplicar diferentes tipos de auditoría. Por ejemplo, en los sistemas, evaluar todos los procedimientos, las metodologías y los ciclos de vida de cada uno de los sistemas, que fueron y todos los controles que se implementaron durante el desarrollo de ese sistema. Uno también se puede auditar la administración de la función de informática. Primero todo lo que es el proceso administrativo de esto, de toda la parte informática,
Bueno, desde la planeación hasta el control de actividades, gestión de presupuestos, costos, adquisiciones, capacitación de personal. Eso, cuando auditas la capacitación del personal en informática, muchos fallan ahí también, porque casi nadie capacita ya. Antes estaba muy de moda eso y ahora ya como que dejaron, digamos. Y lo bueno de esta pandemia es que había mucho tiempo libre para charlas y esas cosas. Eh, Tuvo su lado, también, además de tener un lado muy negativo, muy fuerte, la pandemia también tuvo, la gente además la gente de aislarse, digamos, como tenían muchísimo tiempo, se hicieron muchísimas charlas, se hicieron muchas cosas online que antes no pasaba, fue el boom de las charlas, sobre todo el año pasado, hubieron capacitaciones, incluso muchas capacitaciones de estas eran gratis, y eso era lo más interesante. Bueno, hoy ya otra vez como que disminuyó un poco el tema, pero antes, por ejemplo, no, o sea, ninguna empresa, ninguna, por lo menos las que audité yo, en su mayoría ninguna tiene ¿cómo se dice? Tiene inculcan el tema de la capacitación, por ejemplo, y que eso me parecería algo interesante. O sea, no pagan capacitaciones a los usuarios ni nada de eso. El lado positivo de todo esto que estuvo pasando era básicamente que si yo, por ejemplo, hice varios cursos de Docker, por ejemplo, que era una tecnología que no la sabía manejar. Em, También varios cursos de seguridad informática, he visto varias charlas. Era interesante porque he visto por día todos los días tenía una diferente y eso fue lo interesante. Después, creo que las cosas, creo que las cosas van a cambiar y creo que esto viene para rato, digamos. Así que esperemos que vuelva el tema de las capacitaciones en las organizaciones. Había una época, por ejemplo, cuando yo recién entré al gobierno, nos capacitaban nuestros mismos compañeros. Yo me acuerdo que yo ingresé como soporte técnico al principio, allá por el año 2006, y, y siempre teníamos algo que se llamaba autocapacitaciones, digamos, o sea que las mismas personas del equipo de trabajo capacitaban en algún tema de dominio de ellos, digamos. Y era interesante ver eso. Así aprendí muchas cosas de redes, ¿no? Que hasta el día de hoy me sirven. Bueno, eso es lo que está faltando hoy en día en las organizaciones, ¿no? Y cuando auditas, ¿cuáles fueron las capacitaciones que hicieron? Y bueno, hicieron algunas capacitaciones en seguridad, algunas capacitaciones en programación, pero ¿hace cuánto? Hace un montón de tiempo y no hay registro de eso, a veces te lo cuentan así nada más. ¿Mm? Incluso con todo esto de la pandemia, las organizaciones podrían haber aprovechado para poder, para capacitar a sus empleados, que tomen algún curso online o algo, pero no, la verdad que no, muchos no lo han hecho. Si las personas han hecho eso, si los trabajadores de las organizaciones se han puesto a hacer eso, lo han hecho por propio conocimiento, digamos, por propias ganas de hacerlo. Pero las empresas no han inculcado este tipo de conducta. No han aprovechado eso. Bien. Bien, después viene la auditoría de redes, que hay que evaluar el cumplimiento de todos los estándares de implementación. Existe algo llamado certificación, ¿m? Que permite certificar un cableado de red de que cumple con todas las normas EIA TIA 468, creo que es. ¿M? Y que cumple con todos los estándares de implementación de redes de video, todas las cámaras de seguridad, de voz, datos, topología, protocolos, y el funcionamiento y la administración de esta red es correcta, es segura, ¿m? Configuración y políticas de acceso y aprovechamiento de la red, todo eso debe evaluarse y debe tener un cierto nivel de seguridad. Acá también fallan porque
certificar una red es caro. Muchas organizaciones no lo tienen. Por ejemplo, volviendo al tema anterior de la función informática, ahora me acuerdo, les comento que en uno de mis trabajos, todos los días, todos los que trabajamos en esa organización, tenemos que informar qué es lo que hicimos, si hicimos algo, porque bueno, ahora con todo este tema de la pandemia estamos en remoto. Si hicimos algo, tenemos que informar a la gerencia de sistemas qué es lo que hicimos. O sea, tenemos que mandar un resumen de todas las tareas que hicimos y pasarlo, pasarlo por mail. Eh, y además de eso, tenemos que presentar un informe mensual, que es bueno, la unión de juntar todas esas tareas, y como tenemos un plan anual, tenemos que ir viendo de todas las tareas que tenemos en ese plan, cuáles hemos ido cumpliendo y cuáles no. Tenemos plazos y todo, son plazos muy ajustados, y la verdad que es bastante difícil de estar al día. Pero bueno, con un poco de sacrificio se logra. Bien, de los centros de cómputos, eh, tenemos toda la revisión de todas las actividades relacionadas con un centro de cómputos, que son las de administración, las políticas de mantenimiento, otra cosa que nadie tiene, políticas de mantenimiento, políticas de resguardo y respaldo de información, que tampoco las tienen, política de acceso a un centro de cómputos, con el objetivo de evaluar el uso de los recursos informáticos. Esto es habilitar algo tan simple como habilitar las auditorías de los sistemas. Los sistemas a veces se auditan solos y generan un log de auditoría donde uno puede ver tal persona hizo un cambio en tal archivo, por ejemplo. Un punto importante en el que me voy a detener es las políticas de mantenimiento y políticas de resguardo y respaldo. Eso también muchas organizaciones fallan, pues política de mantenimiento no limpian nunca los equipos. Algo tan simple como sacar el equipo, desarmarlo y tirarle aire y sacarle las mugre de adentro. Bueno, eso no lo hacen. Ves servidores súper sucios. Nosotros, por ejemplo, en uno de mis trabajos tenemos una política de mantenimiento que cada año, en diciembre, desarmamos los servidores, sacamos todos, los desarmamos y los limpiamos. Los diferentes racks que tenemos en los diferentes puntos del edificio, los desarmamos, sacamos los switches y los limpiamos también. Si están rotos los coolers, los cambiamos. Hacemos todo un proceso de mantenimiento bastante grande para vigilar que todo ese equipamiento siga funcionando. Se llega a romper uno y tenemos un problema grave, como ya ha pasado una vez. Después está la seguridad, que bien, es la evaluación de todas las protecciones que existen a nivel de seguridad informática, a nivel de información, a nivel de aplicaciones, y toda la infraestructura, y también de todas las actividades preventivas y correctivas que pueden existir en una organización. Se puede también llevar a cabo de manera física, viendo, analizando los mecanismos de protección física, como algo tan simple como cierren con llave el centro de cómputos, y algo lógico como por ejemplo un buen antivirus. Un antivirus yo creo que es necesario. Muchas organizaciones no cuentan con antivirus, te dicen, no, bueno, si tenemos este que es free, ¿para qué queremos gastar en un antivirus? Un antivirus es caro, ¿no? Es una inversión bastante cara. Yo he visto una vez una organización, por no comprar antivirus, perder 2 semanas de trabajo. ¿Saben lo que es perder 2 semanas de trabajo? Es una locura. También he visto una vez una empresa, un laboratorio de análisis bioquímicos acá de Tucumán, ha tenido un problema con un ransomware por no tener antivirus, ha terminado con todos los datos cifrados, fue gravísimo el incidente, y esto ocasionó que ahí recién compren antivirus. Bien, ¿cuáles son los beneficios y limitaciones de la auditoría en informática? Bueno, realizar en forma periódica y programada nos va a beneficiar, siempre va a tener un beneficio bastante grande. Bien, primero se evalúan todo el cumplimiento de planes, programas, lineamientos, se evalúa que se cumpla con todo,
se identifica todos los problemas, se provee la oportunidad de mejorar sobre lo que se venía viendo, proveer alimentación para acciones preventivas y correctivas, se junta toda la información y bueno, además de evaluar todas las opciones de mejoras, bueno, podemos mejorar este proceso, y si mejoramos este proceso vamos a tener, por ejemplo, un mejor desarrollo de software, pero a su vez también vamos a tener que mejorar algunos de los mecanismos de detección de vulnerabilidades que tiene la organización, por ejemplo, que sería algo como alguna acción preventiva, alguna acción correctiva, o si algún punto de control o algún control, digamos, se sale de su horizonte, digamos, de su objetivo, ¿sí? Hay que encontrar alguna manera de aplicarle alguna medida correctiva, o debemos encontrar algo que permita prevenir que ese control se salga que pierda su objetivo. Otra cosa es dictaminar que los resultados de la empresa, de los resultados obtenidos de la misma organización, cumplen o no con el objetivo de la organización. Nosotros, como les contaba, en el departamento de TI tenemos un objetivo anual, que es por área. Yo estoy en el área de administración de redes y servidores en esa organización, y nosotros tenemos que llegar a determinado objetivo. Un objetivo, por ejemplo, que tengo yo en esa organización, hay 11 servidores que están arriba de 11 servidores viejos que están arriba de un mesón, digamos. Yo, por ejemplo, tengo un objetivo mensual ahí. Tengo que migrar 2 servidores de esos a virtuales. Todos los meses tengo que migrar 2 por lo menos. No es una tarea muy difícil, pero es una tarea que lleva tiempo. La idea de esto es lograr encontrar que todos los resultados de todos los controles me permiten a mí me permiten a mí llegar al resultado positivo de eso. Cumplir con los objetivos del área. Yo tengo como objetivo mirar 2 servidores, tengo que cumplir con eso para poder cumplir con un objetivo anual, que es tener todos migrados. Todo esto, bueno, genera confianza en el departamento de TI. Antes de que nosotros empecemos, nosotros somos un equipo de, si no me equivoco, debemos ser entre 9 y 11 personas. Da confianza en el nivel de la organización a nivel informático cambia un montón. Por ejemplo, la alta gerencia no sabía lo que nosotros hacíamos, no sabía lo que el departamento de informática hacía, no sabía cuáles eran los proyectos que tenían, no sabía qué es lo que se hacía. Bueno, lo mismo me pasó también en otro lugar, donde la alta gerencia tampoco sabía qué es lo que hace el departamento de informática. Entonces, nosotros tenemos también por objetivo todos los meses hacer una reunión con la alta gerencia y contarles qué es lo que venimos haciendo. En una de las organizaciones, como les contaba también, que presentamos un informe diario y un informe mensual, ellos ya más o menos tienen una idea de lo que venimos haciendo. La idea siempre es darse a conocer. Y esto es un tipo de autoauditoría que venimos haciendo cada una de las áreas. Nosotros presentamos esto, analizamos esto y contamos y vamos mostrando qué es lo que se va haciendo. Entonces, bueno, hay una retroalimentación ahí que podemos usar para mejorar los procesos. Es un tipo de auditoría. Esto es una auditoría interna que lleva a cabo cada área. Bien, existen limitaciones también, como por ejemplo el tiempo. El tiempo se te escapa de las manos cuando tenés un montón de cosas y se empieza a complicar todo. Y sobre todo cuando tenés muchas cosas al mismo tiempo. En una auditoría pasa esto, tenés que hacer muchas cosas, tenés que auditar a muchas personas y el tiempo es vital. Una auditoría, si dura mucho y no es una auditoría muy grande, bueno, está mal, pero una auditoría grande normalmente puede llegar a durar un año. El presupuesto, muchas veces en organizaciones hay áreas que se encargan de auditoría,
Y muchas veces una organización tiene un presupuesto asignado de auditoría, pero el presupuesto para este fin no es muy grande, entonces se tiene que recurrir a una auditoría interna. O sea, se audita internamente utilizando personal de la organización. Eh, Otra cosa, si vamos a hacer una auditoría interna, eh, se puede llegar a no contar con el personal adecuado para eso. El de informática que hace el personal de informática normalmente está muy ocupado, eh, y la disponibilidad de esa persona también va a ser muy baja. Si vas a hacer una auditoría informática, le vas a pedir a tu informático que lo haga, y no, el tipo está muy ocupado, va a dejar de hacer lo que está haciendo. Normalmente tenés que contratar a una persona y eso ya es presupuesto y ya es más caro. A veces también el lugar es muy grande, tiene muchas áreas, las organizaciones son muy grandes, ¿sí? Y eso ya va a ocasionar que la organización, perdón, que esta persona ya no dé abasto, entonces van a tener que poner a otra persona más y eso es más presupuesto. Incluso hay organizaciones que tienen varias sucursales y quieren auditar todo con una sola persona. Y a esta persona la mandan a todas las sucursales y bueno, eso no es una auditoría que va a resultar muy bien. Bien. Eh, para la clase que viene, ahora voy a anotar, o así me acuerdo, voy a traer, les voy a mostrar el resultado de una auditoría, de la aplicación de la norma ISO 27001, ya que la clase que viene vamos a ver eso, cómo se aplica esta norma, eso, y vamos a ver una norma llamada COVID también. Bien, dentro de los objetivos, ¿cuáles son los objetivos? Bien, primero, determinar la conformidad o no de los elementos de los sistemas de control con los requisitos observados. Eso es por cada sistema de control. Cada sistema de control se debe a algunos requisitos. Por ejemplo, hay sistemas que necesitan determinados sistemas de control, determinados controles, para poder efectuar su función correctamente. Por ejemplo, sistemas de control que no se desvíen, un sistema a ver, les quiero dar un ejemplo correcto de esto, un sistema de presupuesto, por ejemplo, o un sistema de stock, por ejemplo, son los sistemas más típicos que se usan. Tiene que tener un determinado control para que lo eso no aplica, perdón, pero eso no, creo que les estoy dando el ejemplo incorrecto. Todos los sistemas, bueno, como les dice ahí, todos los sistemas tienen determinados niveles de requisitos. Por ejemplo, un sistema de créditos, un sistema para otorgar créditos, necesita un sistema de control para que no le des crédito a una persona que no puede tener crédito, una persona que no paga, una persona que no que tenga un mal historial de pago, por ejemplo. Eso es básico. La idea es determinar que ese sistema funcione, ¿sí? El sistema de control tiene que funcionar sí o sí y no se tiene que desviar de eso. También hay que determinar la eficacia de los sistemas de control para alcanzar los objetivos. Sistema de control de alcance de objetivos es si en algún momento existe algún desvío o algo por el estilo, tiene que tomar el control o avisar, digamos, de que existe algo que se está desviando del objetivo. Nosotros tenemos una persona que nos dice, che, escúchame, ¿qué pasó? Que no estás cumpliendo con esto. Y ya sabes que hay algo mal ahí. Pero esta persona se basa en información de lo que nosotros venimos viendo. Incluso tenemos un tablero de control principal que nos dice a cada uno en rojo, te falta esto, tenés que llegar a esto antes del fin de semana, y bueno, ahí se complica porque tenés que trabajar un montón.
Otro de los objetivos de la auditoría, proporcionar al auditado la oportunidad de mejorar su sistema de control. Nosotros le vamos a dar a dónde está mal, qué es lo que nosotros vemos que no está correcto, fíjate, corregirlo. Aplicarle algún mecanismo correctivo para que esto no vuelva a pasar, aplicar algún mecanismo preventivo, hacer que se cumplan todos los requisitos reglamentarios. Un sistema de créditos, por ejemplo, tiene que cumplir con todas las de la ley. Las bases de datos deben estar registradas. Permitir la inscripción del sistema de control del organismo auditado en algún registro. Tiene que existir, o sea, para que vos puedas inscribir un sistema en algún registro, tiene que tener tiene que cumplir con las leyes, tiene que cumplir con alguna ley, eso seguro. Sobre todo los sistemas que usan bases de datos con información sensible, tienen que estar inscritas en el registro de base de datos, digamos. Y tienen que cumplir cierto nivel de seguridad. Todos los sistemas que almacenan datos de personas tienen que cumplir ciertos estándares de seguridad, como por ejemplo que los datos estén cifrados, todo eso. Bueno, la idea es que para poder inscribir esto en un registro, todo esto esté bien armado y que ese sistema de control no permita, ese control no permita que puedas, ese sistema de control te permita a vos inscribir ese sistema en un registro, por ejemplo, registro de base de datos. Si no lo tenés, no lo tenés ordenado al sistema, no lo vas a poder inscribir porque no cumple con las características necesarias. Bien. Razones para realizar una auditoría. Bien. Existen muchas razones para realizar una auditoría. La principal es saber a dónde estás parado, ¿no? A nivel seguridad informática, a nivel empresa, a nivel proceso, a nivel sistemas de control. Bien. Primero, es hacer una evaluación inicial de un suministrador antes de establecer relaciones contractuales. Estás por contratar a alguna organización y si tenés información, tenés que tener información para saber a dónde esa organización está parada, qué nivel de seguridad informática tiene. Cuando me refiero a estar parada es saber el nivel de procesos que tiene, el nivel de madurez que tiene esa organización, el nivel de madurez de sus procesos. Cuanto más madurez tengan sus procesos, mejor organización va a ser. Hay muchas empresas que te piden un montón de información antes de empezar. Hace un tiempo, una empresa iba a contratar a otra, y esta empresa que iba a ser contratada, yo trabajo en el área de sistemas, yo soy externo, hago la parte de redes y servidores. Me manda mi jefe, digamos, el gerente de la empresa, me manda un formulario con un montón de preguntas sobre seguridad informática, sobre si cumplimos con esto, si las bases de datos son así, qué sistema operativo usamos en nuestros servidores, todo porque esta empresa nos quería contratar para, no me acuerdo para qué era, uno de los servicios básicos que tiene, esto fue hace mucho, y ellos querían cerciorarse de que nosotros cumplimos con determinadas certificaciones, que nosotros tenemos una auditoría, escuchen esto, una auditoría una vez al año, una auditoría interna, y querían saber el resultado de la última auditoría. Y una vez presentado todo esto, que era muchísima documentación, me acuerdo que yo respondí todos los formularios que me mandaron, respondí todas las preguntas, y se envió todo. Bueno, nos terminaron contratando, pero antes vino una persona a hablar con nosotros. Habló conmigo del área de informática, que es lo que más le preocupa, porque la información que iban a guardar en nuestros servidores efectivamente era confidencial, y ellos exigían poder tener acceso a su información. Por ejemplo, ellos, en el contrato había una cláusula, que ellos querían incluir una cláusula que decía que
Si ellos dejaban de trabajar con nosotros, ellos querían tener acceso entero a su información para borrarla, por ejemplo. Así que bueno, se le procedido con el contrato, pero fue una semana que estuvimos corriendo a raíz de todo esto. Lo que nos ayudó mucho es que nosotros teníamos una auditoría hecha y teníamos todas las respuestas que ellos necesitaban. Eso fue una razón muy importante. Sabíamos a dónde estábamos parados. Después, verificar en el organismo que todos los sistemas de control cumplen todos los requisitos establecidos. Y bueno, y que realmente estos sistemas de control están implementados y están funcionando. Tenemos tal sistema de control. Bueno, con este sistema de control no vamos a obtener ningún desvío del objetivo. Nos va a permitir mantener un cierto nivel, en un cierto nivel los procesos de la empresa para mantener el objetivo siempre hacia adelante, pero si existe algún desvío de información o algún problema, este sistema de control nos va a permitir a nosotros ver, analizar y corregir la desviación. Y efectivamente que esto esté implementado y que esto esté funcionando. ¿Cómo se logra eso? Teniendo documentación, ¿sí? Teniendo la documentación necesaria, porque todo lo que es, por ejemplo, ahora vamos a ver en ISO 27001, la clase que viene, toda la documentación que se genera. Con esto nosotros nos podemos basar, perfecto, se están aplicando estos procesos. Perfecto, este proceso viene mal, viene siendo mal aplicado, a veces pasa que las organizaciones te aplican ISO 27001, por ejemplo, y hay un proceso que es para crear cuentas de usuario. ¿Qué pasa? Es tedioso que tenés que pedir al usuario que venga y todo eso, y que sacarle fotocopia al DNI, guardarlo, tener una carpeta donde esté todo almacenado. Y muchas veces lo hacen los primeros tiempos, después ya por desidia lo dejan de hacer. Entonces, bueno, así nomás como venga. Bueno, ahí no se está cumpliendo con este sistema de control. Entonces ya es complicado, ya cambia la cosa porque se está desviando el objetivo, que es tener una seguridad informática impecable. Bien, verificar la relación contractual, el sistema de control, el suministrador es eficiente, o sea que nos pueden, si nosotros tenemos una relación contractual con alguna empresa que nos suministre algún servicio, nosotros podemos ver que está todo funcionando bien. Esta empresa, como decía, esta empresa que nos suministra tal servicio, por ejemplo, un proveedor de servicios de internet, por ejemplo, uno local, cualquier proveedor, suministra servicios de internet, nosotros sabemos que este proveedor se hace auditorías internas, tiene procesos, está bien armado, es una cosa que funciona bien, tiene corregida todas sus desviaciones, entonces esto es un buen proveedor, digamos, o sea, aumenta la confiabilidad. Y además, en una relación contractual, a veces es muy importante exigirle el resultado de alguna auditoría, o por lo menos saber si las hacen o no las hacen a las auditorías, es importante. Bueno, lo vamos a ir dejando por acá. La clase que viene les voy a mostrar, vamos a ver ISO 27001, vamos a ver algo de COVID y les voy a mostrar un poco, vamos a ver si terminamos con esto, la clase que viene también. Les voy a mostrar un poco un informe de una auditoría interna basada en ISO 27001, una auditoría que hice, creo que fue mi primera auditoría. Va a ser un poco interesante para que veamos los diferentes procesos que existen que intervienen en el asunto. Bueno, gente, lo vamos dejando por acá y nos estaremos viendo los que tengan evaluación y selección de equipos de hardware el jueves, y los que no, nos estaremos viendo el lunes o el martes. Listo, entonces nos vemos el jueves, profesor. Vamos, jueves. Listo. Muchísimas gracias por venir.
Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.